pueden ver cosas extraordinarias en un periodo corto. Quisiera darles el ejemplo de Bogotá porque me parece que sigue siendo un ejemplo realmente relevante. La gente pensaba que no era posible transformar la ciudad y obviamente no se ve en cada calle, en cada barrio. Creo que Enrique también nos puede comentar, pero el cambio fue de 3 años. O sea, de repente había la primera línea de Transmilenio, las primeras ciclovías y las bibliotecas. O sea, se puede hacer mucho en un periodo corto. Y yo diría que la transformación de acá sí es posible de una manera muy importante dentro de 2 años y medio, tanto en la parte de transporte público como en la parte de espacio público. No se puede transformar el 100% de todas las calles de la ciudad, pero yo sí creo que el transporte público del 100% sí se puede cambiar. Se puede cambiar en 2 cosas, en sustitución de rutas, pero lo más importante que te comento del software es que la estructura de organización sea otra, que sea una empresa real, que opere como tal y que haya un ordenamiento desde parte de la autoridad que permita que la calidad de servicio sea buena. Yo sí veo que el transporte público en 2 años y medio se puede hacer mucho. Aquí ya hay 6% de bicicletas, dar mejor condiciones a las bicicletas, crear parques, sombra para que la gente sea capaz de andar en bici. Creo que sí se pueden hacer cosas extraordinarias en un periodo. Para poder nosotros tener acceso a los recursos de Fonadín, de Banobras, se requiere forzosamente la implementación de una empresa. No se le presta estos recursos al hombre camión, sino a una empresa. En ese sentido, nosotros podríamos tener un acceso a un financiamiento y parte a fondo perdido para la implementación. Constituyendo esta empresa, de los 302 camiones que se encuentran en funcionamiento en el municipio de Ahome, podríamos reducirlo a 200 camiones, que son los que se necesitan. Con ello nosotros liberaríamos mucho lo que es el flujo vehicular, pero también disminuiríamos considerablemente en una tercera parte los costos de operación que actualmente ellos están teniendo en lo individual. Ello generaría ahorros considerables que podrían hacerle frente a las obligaciones de este tipo de financiamientos. También con la llegada de estos recursos y la renovación de la flota de camiones, los camiones modernos son sustentables, tienen un menor consumo de combustible y también podríamos ver la posibilidad de que fueran a través de gas natural, como pudieran movilizarse. Entonces, todo este tipo de acciones que se implementarían, disminuirían considerablemente los costos de operación y podrían hacer frente a las mejoras del transporte que se requieren. No podríamos abundar en el tema de que ya los ciudadanos que utilizan el transporte, ahí están, son los mismos. Hoy ellos están peleando porque levanten a más y más ciudadanos y eso genera un conflicto vial importante. Entonces estaríamos atendiendo muchísimos puntos que sin duda, como lo dijo Adriana, es muy posible llevarlos a cabo, o va a ser posible, va a ser un hecho que los llevemos a cabo en el transcurso de esta administración. Y como decía Benjamín Meis, mi estimado Juan Pablo, la tragedia de la vida no consiste en no lograr nuestros objetivos, la tragedia de la vida consiste en no tener objetivos por lograr. No es pecado morir con sueños incumplidos, si lo es en cambio no soñar. No es el fracaso, sino la pobreza de espíritu lo que constituye el verdadero fracaso. De los 300 camiones, tiene 30. Entonces, actualmente él contaría con el 10% de la participación en esta nueva empresa que se generaría. Lógicamente, al disminuir en una tercera parte el número de camiones, pues en una tercera parte también disminuirá los costos de operación de manera directa al ahorrarse estos mismos con menos unidades. ¿Y por qué nosotros estamos considerando que vamos a tener un aumento en las personas que utilizan este servicio? Pues muy fácil. Actualmente mucha gente no lo utiliza porque es inseguro, porque es incómodo, porque es impráctico y porque no se respetan las condiciones que se deberían respetar legales para la prestación de este servicio. Si nosotros tenemos la posibilidad de darle ese servicio a la gente con camiones de última generación, con aire acondicionado, donde no se estén peleando el pasaje excediendo los límites de velocidad, estoy seguro que ese 36% que actualmente utiliza este medio se incrementará considerablemente y hará todavía más redituable la empresa que se constituirá para tal efecto. Esto es el paraíso comparado con como era Bogotá. Eran los camiones de un propietario
a veces había 5 de un propietario, pero a veces había un camión de 5 propietarios o más, y era una guerra total, lo que llamaban ya la guerra del centavo. Entonces, con mucho tráfico, a diferencia de las vías aquí, que es Naome, que son muy libres de tráfico. Entonces allá botaban a los pasajeros en la mitad de la vía. Una señora con sus niños la botaban en la mitad de la vía porque tenían mucha prisa, echaban carreras entre ellos, se cerraban. Los buses, los autobuses habían desarrollado la habilidad de parar a recoger pasajeros en una vía de 3 carriles, bloqueando los 3 carriles. Y obviamente a veces terminaban peleando. Yo personalmente vi varias veces que el conductor de un bus se bajaba con una varilla a romperle los vidrios a otro que le había hecho algo que yo nunca supe qué era, pero... Seguro que es un poco atrás, porque los moches. En todo caso, básicamente lo que se hizo fue un sistema que pues aquí no se necesita que sea tan sofisticado, tan complejo de estaciones prepago y demás inicialmente, pero que funciona básicamente igual que un metro, donde van en carril exclusivo los buses. A los propietarios, los pequeños propietarios se asociaron en empresas grandes. Inicialmente fue difícil y después en la siguiente ronda se fueron concesionando la pelea porque todos querían ser los socios del sistema. Y entonces, con un sistema de estos que se le paga básicamente a la empresa por kilómetros recorridos, es un sistema un poco distinto. El ingreso todo va a una caja recolectora del gobierno que básicamente le paga a los operadores. Hay una fórmula un poco enredada, pero que en últimas es básicamente pagando más o menos por kilómetro recorrido. En todo caso no tiene ningún interés en correr ni en competir con otros, porque van a tener el mismo ingreso independientemente de cuántos pasajeros recojan. No tiene ningún interés en pararse de recoger pasajeros en un sitio distinto del paradero, y van en carril exclusivo, de manera que además es muy lindo, es un símbolo de democracia casi. Cuando los automóviles de lujo están embotellados y no se mueven y el bus pasa a toda velocidad al lado, es casi un símbolo de democracia en funcionamiento. Entonces, hoy es un sistema que, con todo y que ha sido muy mal manejado y demás, todavía moviliza más pasajeros hora sentido, que es como la manera de medir la capacidad, que todos los metros del mundo, exceptuando los 4 o 5. Moviliza 48.000 pasajeros hora sentido. Y si se hacen algunos ajustes podría movilizar más, pero obviamente está muchas veces por encima de lo que jamás se necesitará en Naome. Pero básicamente, como decía Adriana, como decía el alcalde, aquí lo difícil es tomar la decisión. Aquí yo creo que los empresarios de transporte tienen que tener claro que si no hacen algo, pues su sistema se va a acabar, ¿no? Porque cada vez tienen menos clientes. Y es bueno, entonces, pero por otro lado, uno no puede ponerse a diseñar un sistema de transporte si no tiene claro qué tipo de ciudad quiere. Es decir, es muy distinto si lo que yo sueño es tener una ciudad como El Paso o Dallas, que si lo que yo quiero es tener una ciudad como Ámsterdam. Ámsterdam es una ciudad de 2 millones de habitantes. Y es bueno recordar que es mucho más rica que El Paso o que Houston. Ámsterdam tiene un ingreso per cápita, es decir, los señores de Ámsterdam ven a los señores de Miami como unos pobretones, porque tienen un ingreso per cápita casi el doble, y sin embargo casi la mitad de la población en Ámsterdam se moviliza en bicicleta. Los millonarios en Ámsterdam, que tienen $1.000 millones, van en bicicleta. Obviamente aquí un millonario mexicano o colombiano se siente muy importante para ir en bicicleta en la calle. Entonces los millonarios colombianos y mexicanos toman el metro cuando van a París y Londres, junto con los pobres de París y Londres, ¿no? Pero aquí les parece terrible ir junto con los pobres de su propio país y de su propia ciudad. Eso sí les parece casi que nuestros ciudadanos de ingresos altos, realmente para ellos la ciudad es solamente una especie de, es un espacio desagradable y aún hostil que tienen que atravesar mientras van en su burbuja motorizada de un espacio privado a otro. Entonces van de su casa a su oficina, al centro comercial, al club. Entonces, lo que tenemos que tener claro es qué tipo de ciudad queremos. ¿Cómo? Y cuando hablamos de una ciudad, qué tipo de ciudad queremos, casi que lo que tenemos que tener claro es
cómo queremos vivir, porque una ciudad es solo un medio para una manera de vivir. Es como si tuviéramos una varita mágica, ¿cómo sería hombre? Entonces lo que soñamos nosotros es que tengamos unas calles bien grandes y un poco de estacionamientos al aire libre y que la gente ande en camionetas grandes. Ese es nuestro sueño. Bueno, eso puede que no sea muy ambientalmente sostenible, pero es válido. A mí me parece más agradable una OME que en donde estuvieran unas banquetas enormes, arborizadas, ciclovías en todas partes. Obviamente si la gente camina y anda en bicicleta es menos gorda, ¿no? Uno de los problemas más graves que tenemos es el problema de la obesidad en estas sociedades, ¿no? Perdón, ¿no? Entonces, una ciudad más compacta, ¿no? Por ejemplo, en donde haya más edificios. Por ejemplo, una discusión interesante, el gobierno federal de México ahora está haciendo una cosa interesante, es que ahora es relativamente compacta, pero que es mejor. Aquí en nuestra sociedad, es que es un tema largo, pero simplemente lo que quiero señalar es que de lo que se trata es de ver si podemos vivir mejor, más felices, que los niños vayan en bicicleta a la escuela, que nosotros nos movilicemos en bicicleta, pero no por pobres, sino porque es más agradable, en una AOME sombreada. Eso es lo que está buscando en todas las ciudades del mundo, ¿no? Tener estas cosas más y más y más, y yo creo que, y nosotros lo logramos. Como decía, aquí tenemos al representante del gobernador, al señor subsecretario y al presidente municipal. Es tomar una decisión y los empresarios del transporte tienen que darse cuenta. ¿Cómo logramos que los ciudadanos que tienen carro prefieran ir en transporte público? Ese es el gran desafío. Las ciudades más ricas del mundo, donde está la gente más rica del mundo, se movilizan en transporte público. Por ejemplo, Manhattan. En Manhattan no es que vivan los pobretones, ¿no? Allá gente muy rica. Yo les aseguro que si les preguntamos aquí en esta universidad a los jóvenes que estudian aquí, si prefieren irse después de graduar, que les conseguimos un puesto de 3 años en Manhattan o en Dallas, ¿no? En Dallas van a tener una casa grande con 2 carros, con piscina, y en Manhattan van a tener un apartamento pequeño, no van a tener carro. Casi ningún edificio en Manhattan tiene estacionamiento, ¿no? Usted sabe que, por ejemplo, los edificios en el centro de Londres, los edificios de oficinas, hace 40 años no les permiten tener estacionamiento, está prohibido, ¿no? Entonces, digamos, hace 2 años, usted mira en Google, por ejemplo, hay un edificio que se llama The Shard, S-H-A-R-D, que es la torre más alta de Europa, que inauguraron hace 2 años. Tiene más de 10.000 personas que trabajan ahí y solo tiene 43 estacionamientos para los que se movilizan en silla de ruedas y demás. Entonces, lo que estoy tratando de señalar es que lo que estamos escogiendo es una manera de vivir. ¿Cuál es la manera más feliz de vivir? Entonces, yo sueño una OME arborizada con estos canales de aguas espectaculares, arborizados, la gente paseando en bicicleta, buses con aire acondicionado, donde la gente se cambia de un bus al otro con el mismo tiquete, ricos y pobres juntos, como iguales en transporte público, en los parques. Una ciudad donde el comercio incluso es en la calle, más abierto, no en centros comerciales, en fin. Y yo creo que en la medida que tengamos claro qué queremos, eso es lo que nos mueve para dar esas peleas tan difíciles. A mí me parece muy bien que lo que diga esto se va a hacer con costos políticos, porque en este tipo de cosas, cuando sí vamos a ampliar las banquetas, por ejemplo, para hacer banquetas más amplias, la gente va a decir, ¿y dónde estacionamos? ¿Dónde estacionamos? La pregunta es, recordemos que la Constitución de México dice, en todas las constituciones del mundo, dice el primer artículo, dice que todos los ciudadanos son iguales. Si eso es cierto, entonces claramente un bus con 80 pasajeros tiene derecho a 80 veces más espacio en la vía que un carro con 1. Y no solo eso, más aún, el espacio vial le pertenece por igual a un ciudadano pobre sin carro o a un niño que a alguien que va en un carro de lujo. ¿Quién decidió que íbamos a darle más espacio al estacionamiento, ni siquiera a los carros que se mueven, al estacionamiento de los carros, que a los peatones, que a los seres humanos? ¿Quién decidió? ¿Alguien votó? ¿Votaron los niños? ¿Qué justificación técnica hay para eso? Entonces,
Aquí estamos cuestionando cómo organizamos nuestra vida, ¿no? Fíjense que si alguien va a irse al presidente municipal cuando amplía la banqueta y elimina el estacionamiento, por ejemplo, para hacer mejor, le dicen, ¿dónde estacionamos ahora, presidente? El presidente les puede decir, pues estacionan, voy a decir un poco groseramente, usted puede estacionar donde le dé la gana, ¿no? Eso no es un problema mío, es como si usted viene a preguntarme dónde guarda su comida o su ropa, ¿no? Es decir, el gobierno no tiene más obligación de proveer estacionamiento a quien compra un carro de la obligación que tiene de proveerle una vivienda al que compra una nevera, ¿no? Entonces, hecho todo este cuento tan largo, y disculpen solamente para señalar que aquí lo que estamos discutiendo no es un tema de transporte, esto no es un tema de ingeniería, es un tema de cómo queremos vivir, cómo podemos vivir mejor, de una sociedad más igualitaria, más feliz, más agradable. Entonces todo está interrelacionado, no solamente un cuento de traer unos ingenieros a que diseñen una nueva empresa de transporte.